Y ya está con nosotros y nos da mucho gusto recibir al doctor en filosofía Fernando Buen Abad Domínguez. Él es, pues como sabemos, doctor en filosofía, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Además es licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía. Los saludamos con muchísimo gusto, doctor. Bienvenido al programa de Contralínea. Nancy, bueno, un gran abrazo, muchas gracias desde Buenos Aires, Argentina, hoy saludando a usted y a toda la audiencia de Contralínea. Sí, también se encuentra aquí en el estudio Aníbal García y justamente vamos a hablar, doctor, de esta semiótica de los bombardeos en plena guerra cognitiva. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándole sobre la colonización del pensamiento, porque últimamente y a propósito pues de esta escalada de agresiones de Israel a Irán ahora, ¿no? Y generando esta guerra que podría, o más bien que ya representa una crisis para la humanidad, se habla mucho y se le atribuye una cierta ética a la guerra. Y yo creo que eso es parte de la colonización del pensamiento. O sea, no podemos pensar que la guerra tiene pues un origen legítimo, o sea, siempre es para despojar o para aniquilar a otras personas, y yo creo que eso es parte de justamente este avance de la guerra cognitiva de la que hemos venido hablando. Y también pues que muchos dicen, pues es que tiene Israel derecho a defenderse. ¿Defenderse de qué? Si él está propiciando estos escenarios de guerra. Pero bueno, doctor, quería escuchar su reflexión al respecto. Bueno, primero saludar a Aníbal García, por favor, lo omití en mi saludo y no quiero dejar ese vacío en esta presentación. Eh, Nancy, es importante, creo yo, entender primero que se trata, lo que estamos viviendo a nivel global es una guerra eh, que se declaró hace varias décadas y que, entre otras una guerra contra los pueblos, una guerra del capitalismo concentrado, del proceso acelerado de monopolios, del imperialismo, incluso como usted lo llama, del colonialismo, que ha declarado una guerra de saqueo, una guerra de usurpación, una guerra de sometimiento, por un lado, contra los trabajadores de todo el mundo, de los cuales pretende este régimen de dominación, de sometimiento, pretende mano de obra barata, mano de obra regalada, y por supuesto también pretende la materia prima para que esa mano de obra regalada trabaje con materia prima a bajísimos costos, produzca mercancías de alto nivel y atractivo en el consumo, con muchas y grandes ganancias para unos pocos, explotando a todos. Este dicho, perdóname ustedes si suena demasiado lineal y demasiado simplista, pero este esquema básico es el que explica el conjunto de los procedimientos que hoy vemos disfrazados de guerras, convertidos en beligerancia armada. Dicen algunos que las guerras son el comercio por otros medios también, ¿no? Y que las guerras lo que representan es la avaricia desbordada de algunos estados o gobiernos que deciden instruirse con herramientas de aniquilación, sean las que fueren, bombas, misiles, metralletas, pro- productos químicos, por cierto, que hoy se han puesto tan de moda para destruir, para asesinar, para aniquilar a los pueblos. Eh, Esta masa de perversión y macabra es una gran industria también, hay que decirlo siempre porque hay algunos que se confunden detrás del discurso patriotero, incluso detrás del discurso religioso, en nombre de Dios, algunos de ellos eh, eh, sustentan o despliegan este proyecto de destrucción tan macabro.
Dicen que el pueblo de Dios, uno de ellos, uno elegido por no sabemos qué Dios, tiene el derecho de exterminar a hombres, mujeres y niños, por ejemplo, en Palestina. Dicen algunos que en nombre de la libertad, Estados Unidos se toma el derecho de pisotear a todo mundo y extorsionar a todo mundo. Eh, y eso construye, y esta es la parte más compleja quizá y en la que hay que trabajar mucho para explicar la guerra cognitiva a la que usted alude, es que los conceptos se usurpan y se tergiversan. Entonces, la palabra ética resulta que tiene al menos dos caras. La ética que inventan los poderes hegemónicos, la ética de ellos, que cumplen con su deber ser, dicen ellos, que se adjudican un deber ser de supremacía, de superioridad, incluso de liderazgo, se autoproclaman los que, como los que indican el camino, como los que tienen en sus manos el poder de indicar la salida a todos los problemas de la humanidad, como los que tienen el poder para convencer a otros de que su único destino es resignarse, someterse, esclavizarse, porque ese es el mandato de alguna deidad, de algún dios, o de algún destino o de alguna calamidad que cayó sobre las vidas de cada uno. Este discurso que pretende definirse como la ética hegemónica, la ética burguesa, también se encuentra, obviamente, con otra concepción de la ética que entonces ya no prioriza el deber ser de la acumulación de la riqueza y la acumulación del poder para unos cuantos, sino que plantea que lo que debe estar por encima de todos, lo que debe primar por encima de todos los valores, es la paz, la igualdad, las condiciones de vida benévolas, y quiero incluir la palabra que le gustaba tanto a Simón Bolívar, ¿no? La máxima felicidad posible para las personas en términos de haber satisfecho las necesidades que acucian a la vida diaria. Entonces, en este último sentido de la ética sería el deber ser, el cumplir con la misión que es lograr que la humanidad sea la mejor herencia para la humanidad, el mejor legado que podemos tener seamos nosotros mismos trabajando por nosotros mismos. Pero como usted ve, es efectivamente una disputa por el sentido. Como usted puede ver en en esta dicotomía entre la concepción de una ética de las clases adineradas, de las clases poderosas, de los poderes hegemónicos, y la concepción de la ética de quienes no estando contentos con este mundo, anhelan igualdad, anhelan felicidad, que parece que es pedir tanto, ¿no? Para todo el mundo. Anhelan que no haya, como hoy mismo, siguen bajo riesgo miles de niños en Gaza, en riesgo de muerte por no poder comer, por no poder recibir asistencia humanitaria. Estamos viendo en las pantallas bombardeos, un espectáculo, un espectáculo aberrante que es ver que los cielos por las noches o por las tardes son surcados por misiles, por, por por drones, en fin, por todo tipo de aparato volador que tenga capacidad de destrucción, que tenga capacidad de espionaje, que tenga capacidad de agresión. Y esto deja una moraleja también. Esto deja un daño severo en aquel que mira y a veces ni siquiera sabe qué lugar es, qué hora es, cuándo fue filmado, cuándo fue transmitido. Eh, a veces no hay un solo dato de qué es lo que realmente está uno viendo, cuando lo que está viendo es un ejercicio de destrucción, un ejercicio onerosísimo, un ejercicio carísimo. Cada uno de los misiles, cada uno de los objetos explosivos que se lanzan por la vía de los drones o de cualquier otra vía, son fortunas enormes que están gastándose en esta locura. Según algunos datos, por ejemplo, del gasto que está ejerciendo Estados Unidos durante el año pasado y lo que va de
son más de 500 mil millones de dólares invertidos en armas para destruir física, mm, eh, eh, orgánica, biológicamente a los seres humanos, pero también para destruirlos psicológicamente, en el sentido de derrotar, de vaciar de sentido, de anestesiar la indignación, de anestesiar la respuesta frente a las humillaciones y frente al espectáculo macabro que estamos viendo, y hacer lucir a los líderes, como el caso de Netanyahu, como si fuesen eh, salvadores de la humanidad. Estamos ahora conversando, nosotros, Aníbal, Nancy y yo, y en estas horas, en minutos más, estaremos escuchando quizá a Donald Trump ratificando la voluntad de atacar a Irán y a su pueblo. Eso es una decisión absolutamente irresponsable y demencial en un mundo que lo que menos necesita son guerras, ¿no? Claro, y sobre todo con este dato que da usted sobre el gasto militar, también el CIPRI, que es este instituto de Estocolmo que constantemente está dando datos sobre el gasto militar mundial, mencionó que en 2024 el gasto mundial en armamento fue de 2.718 millones de dólares y que implicó desde el 2015 hasta el 2024 un aumento del 37%. Es un gasto militar que, como dice usted, está siendo transmitido también día con día esta destrucción que se hace de la vida de personas, pero también esta destrucción de una cantidad enorme de recursos. En ese sentido, también en el G7 que se reunió también en estos días, se vivió la ausencia de Donald Trump, se regresó por esta situación en Medio Oriente y quería preguntarle sobre esa situación también. ¿Cuál es el análisis que hace usted de este conflicto en Medio Oriente, pero también de la reunión que hubo en Canadá del G7? Bueno, yo por un lado repruebo la conducta de los magnates que a los que les gusta hacer su payasada de patronos o de este histrionismo de la petulancia, ¿no? Eh, Había reunidos 15 países, los miembros del G7 y algunos países invitados. Estaban ahí todos, acudieron, me parece que en estas circunstancias geopolíticas, acudieron todos, salvo el caso de Zelensky, que todavía no me explico muy bien, pero en todo caso, los 14 países restantes acudieron hasta donde se veía con una agenda seria, eh, porque la circunstancia del mundo exige que las diplomacias tengan hoy un apartado en el cual se razone, el primero, el problema de los costos que está significando este capricho imperial de Donald Trump de sancionar, de imponer aranceles a diestras y siniestras con ese tono, digamos, de Barbaján, eh, petulante bueno, como lo vemos que es, ¿no? Y después el levantarse de la mesa y decir, tengo cosas más importantes que atender que a ustedes, y darse la vuelta, como si la reunión se hubiese inventado hace 2 semanas o hace 2 días, como si fuera una festichola a la que deja plantados a sus amigotes, y el señor que se siente un hacendado, un patrón de hacienda, se permite semejante majadería. Yo de veras creo que hay que decírselos en algún lugar, así tenga la trascendencia más efímera, pero siempre que hay que dejar en claro que estas cosas no se deben hacer. En primer lugar, porque están ahí reunidos 15 países que no son solamente sus representantes o los mandatarios que acuden en representación de, de- de- de simplemente burocracias. Ahí están involucradas las vidas de cientos de miles de personas en estas reuniones. México iba con una agenda en la cual hay urgencia de discutir el problema con los inmigrantes y todos los problemas que está acarreando el despotismo supremacista y racista y xenófobo del gobierno de Donald Trump contra personas que están padeciendo humillaciones y maltratos y dolores y gastos, incluso encierro, absolutamente injusto. Y que dentro de todo esto hay ningún reconocimiento por la historia, por las condiciones, por el humanismo que se requiere en estos momentos analizar problemas como este, ¿no? En una agenda que presenta
otra problemática también mucho más amplia. Sí, sí creo que la agenda tenía para decir cosas importantes. Estaba el Reino Unido ahí, que se ha comportado como un sirviente también de los intereses bélicos norteamericanos, que está incidiendo y que comenzó a incidir de manera absolutamente lamentable en el escenario de Irán. Estaban ahí pues reunidas algunas de las fuerzas económicas, hoy no tan destacadas como en otro momento, pero ni duda cabe con un acento y con una voz que permitía y que exigía un buen debate histórico sobre los problemas de la humanidad y sobre el destino. G7 no solamente es un club de presidentes que se reúnen para tomarse sus whiskies, ahí hay una representación de una agenda de conflictos en el que, por un lado, Europa está viviendo los estragos de haber tenido que arrodillarse ante el imperio yanqui. Europa toda se convirtió en un manojo de países bananeros que empezaron a entregar sus riquezas, sus recursos mismos, el producto de su trabajo para servirle a los intereses bélicos de Estados Unidos y a los peores intereses, pues, del gran negocio de la guerra. Entonces, eso tendría que haberse dicho y discutido ahí. Había voces, la de México era esperable que algún pronunciamiento, como después tuvo Claudia Sheinbaum, llamando a una cumbre precisamente por la paz y por el desarrollo. Son los temas, en todo caso, que deberían estar encima de la mesa antes que los temas que están considerando financiar la destrucción de un pueblo como el de Irán. ¿Verdad que es una situación de absoluta irracionalidad de la cual solamente podremos salir con un muy robusto pensamiento humanista, con una muy precisa claridad analítica y semiótica sobre las operaciones de guerra en territorio y las operaciones de guerra psicológicas? Podemos añadir, Aníbal, que en el año pasado, según las propias cifras de este grupo CIPRI, tenemos un gasto por lo menos de 500 millones de dólares solamente del Departamento de Estado norteamericano para financiar guerras psicológicas. Después hay que ver que la CIA se ha gastado cifras iguales y que en el resultado de ese gasto lo que se tiene es aberración sobre aberración. Mientras tanto, los proyectos y las grandes importantes reformas educativas se postergan, mientras tanto no se atiende la producción de investigaciones para el desarrollo de los nuevos talentos, no se atiende el acceso a la tecnología que está necesitando cada día con mayor urgencia sectores de la población que no conocen una computadora, en fin, que el conjunto de las necesidades hoy del planeta en materia de salud, de vivienda, por supuesto de cuidado de los recursos naturales, en fin, tienen ninguna importancia para estos señores que prefieren ellos estar pensando en los negocios que van a hacer, que ya están haciendo, aniquilando pueblos, asesinando personas y destruyendo como destruyen, eh, para después también hacer negocio como los que hace Donald Trump, inmobiliarios les llama él, ¿no? Sí, bueno, terrible esto que nos comenta, porque en efecto parte de lo que se está viviendo en Medio Oriente, pues tiene que ver con esta forma de hacer negocios, doctor, y decía, pues ahí vemos a un Reino Unido, pues sometido a estos intereses bélicos de Estados Unidos. En el G7, pues tuvimos presencia prácticamente de 6 miembros de la OTAN, y la OTAN pues ha acompañado todas estas locuras, esta demencia de estar generando estas guerras, no solo la de Medio Oriente, sino también justo la de Rusia-Ucrania. ¿Cómo podemos explicar toda esta irracionalidad, doctor? Porque aquí pasa, por supuesto, la pérdida de vidas humanas, toda esta
terrible consecuencia, pero también pérdida de otras especies, incluso una contaminación brutal del planeta e incluso, pues ya si estamos hablando del momento concreto que estamos viviendo con esta locura de quizá escalar la guerra de Israel-Irán a un tema de armas nucleares, pues ya la destrucción del planeta, o sea, una pérdida irreparable para la vida humana. ¿Cómo podemos explicar esto, doctor? Porque pareciera en efecto que son personas que ven por sí mismas y que no se comprenden como gobernantes, o sea, como servidores de sus pueblos, sino como si fueran una cúpula ajena a lo que le pasa a la humanidad. Es que Nancy lo son, en realidad son eso. No son gobernantes demócratas, es una plutocracia. Y eso vale la pena recordarlo siempre, porque la atención primaria de los plutócratas no son los pueblos, no les importan. De los pueblos les importan acaso cómo saquearles las materias primas y cómo arrebatarles la mano de obra barata, ¿no? Estos señores están preocupados por sus cuentas de inversión, los rendimientos diarios en la bolsa de valores y luego, desde luego, lo que ellos han invertido, invierten y negocian con sus compadres, que también son parte de esa plutocracia. Nosotros nos equivocamos si creemos que hay late en algún lugar de la cabeza de estos señores una preocupación por el bienestar social o el bienestar popular. Acabamos de ver una entrevista con un senador norteamericano al cual le preguntaron que por qué había que atacar a Irán, del cual tiene ninguna noticia, ninguna información, no sabe ni cuántos habitantes, no sabe ni quiénes son, ni qué idioma hablan, ni qué religión profesan, ni qué acostumbran comer, ni a qué escuelas van los niños, y cómo son, y a qué juegan, y no hay un solo conocimiento porque lo único que realmente les importa es el despliegue de algún negocio, del cual, por cierto, algunos de ellos tienen noticias solamente como, pues es una inversión que yo tengo por ahí en Medio Oriente. El caso no es tan aislado, Nancy, y esta es la conducta de personajes que, pues con todo este desparpajo, se anuncian y se exhiben por todo el mundo como líderes de una generación que viene a sustituir a las viejas generaciones de la política para redefinir la política. Pero ya sabemos cómo la van a redefinir. El gran problema es si nosotros estamos, creo que uno de los grandes problemas es si nosotros estamos habilitándonos todos para tener instrumentos de análisis frente a esto y poder acomodar las piezas como son. No deberíamos aguardar ni esperar que Donald Trump tenga algún gesto humanitario, algún gesto sensible, algún gesto solidario con los pueblos que están sufriendo en el mundo, porque en la medida que el negocio de ellos sea hacer sufrir a los pueblos, pues estaríamos equivocando nuestras expectativas. Todo lo contrario, yo creo que urge una revolución de la conciencia, efectivamente urge, para poder acomodar los tantos y definir de una vez y por todas en qué lugar de los sectores sociales estamos parados, en qué lugar, a qué lugar pertenecemos y dónde nos sentimos representados, Nancy, porque algunos compañeros trabajadores a los que ya los han infiltrado con el proyecto ideológico que los inunda a través de los noticieros, que los inunda a través de Netflix, por ejemplo, que es una máquina descomunal de ideologización del pensamiento neoliberal y de toda esta concepción del anarcocapitalismo. Habría que ver caso por caso. Todas estas personas que ya han sido victimadas por el proyecto ideológico burgués, ¿por qué lo defienden? ¿Y por qué se hacen solidarios? ¿Y por qué termina siendo la víctima la que defiende? Incluso va y vota por su victimario, como es el caso de Argentina hoy por hoy, que ha venido padeciendo también los estragos de estos sirvientes de la plutocracia, ¿no? Entonces,
Nancy, sí creo que el desafío es enorme. Sí creo que estamos en una circunstancia de desventaja primero, frente al aparato mediático descomunal, monopólico a nivel global, que está instrumentando un programa único de lo que ellos llaman hoy por hoy la guerra cultural, la batalla cultural. Ellos están librándola en sincronía, ya crearon su propia orquesta sinfónica para ejecutar en escala y en dimensión a lo ancho y lo largo del planeta la misma partitura, que consiste fundamentalmente en vaciar de sentido lo que los pueblos han venido acumulando como el sentido histórico de su identidad. El dilema es con qué nos defendemos ante eso, con qué ratificamos lo que somos, lo que queremos ser y lo que deberíamos estar siendo en un salto de calidad superadora, pues, de las condiciones de la humanidad hoy. Y eso, yo estoy convencido de que esa asimetría frente al discurso hegemónico de los monopolios mediáticos globales está acompañada de otro gran problema, que es la formación, la capacitación, el espacio de la investigación y la docencia que ayude a pensar también y a entender el escenario actual de esta recomposición mediática global, propiamente dicha, de la guerra cognitiva, y luego el papel que hay que cumplir de la contraofensiva. Y esto tiene por complejidad, uno, la urgencia de muchas voluntades trabajando también coordinadamente, la urgencia de muchos profesores, de muchos frentes sociales, de muchos líderes que sean sensibles al problema y que le entren ya de una vez y por todas, porque en la demora también está el gran peligro. No hay mucho tiempo que perder. Nos está carcomiendo día a día el escenario, este discurso de nada tiene sentido, ya nada importa. Las fake news pasaron a ser un sistema de saturación que todo el mundo pasa por alto y que todo el mundo dispensa hoy porque hay un nivel de saturación severo, muy grave en el mundo y porque no estamos construyendo lo que yo creo que debería ser un frente de resistencia semiótica profundo y sistemático. Hay muchas maneras, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos frentes específicos, Nancy, y creo que también precisamente por la asimetría, por lo desequilibrada que está la cancha en esta batalla, también se configura un escenario de urgencia para todos nosotros. Eh, y tenemos además herencia de grandes importantes maestros, grandes importantes trabajos teóricos, científicos, políticos, personajes de la vida académica, intelectual, pero personajes también de la lucha social desde abajo y en los barrios, que nos han heredado muchas lecciones importantes para la batalla esta de la revolución de las conciencias y de los cambios contra la guerra cognitiva. El gran dilema es que no estamos sistematizando todas esas herramientas para dar una batalla como se debe. Sí, doctor, sin duda esto que nos habla de la urgencia de la revolución de las conciencias a nivel global y entender pues cómo opera esta plutocracia y sobre todo entender que no va a haber ningún sentimiento de por medio, o sea, esto no se resuelve porque ellos quieran la paz cuando su negocio es exactamente la guerra, pues deja mucho más claro el escenario donde nos movemos en un momento en donde depende la humanidad de una decisión de Donald Trump. Así de grave es este momento que estamos viviendo. Como siempre, doctor, es un gusto conversar con usted y le agradecemos mucho estas reflexiones. No sé si quiera hacer un comentario de cierre o esperamos para ver cómo continúa pues esta demencia que estamos viviendo. Sí, una sola línea, si me permite, una recomendación acaso que yo asumo primero para mí y la comparto con todos, es una vez que uno se sienta frente a un televisor o que uno ve estas pantallas en las que están surcando los cielos estos instrumentos de muerte, eh, hay que tomar precauciones para uno y para los menores y para todo el mundo, porque el gran dilema es que nos acostumbramos a la moraleja audiovisual de que es un espectáculo, de que es una especie hasta de entretenimiento morboso en el que si no nos duele, si no nos ofende, si no nos humilla, si no nos preocupa, es que algún daño ya nos están produciendo.
y hay que estar alertas. Así que le agradezco el espacio y el tiempo y a Aníbal un gran abrazo, Nancy un gran abrazo, hasta la próxima.